Estimados compañeros, sean ustedes bienvenidos al módulo de logística, el cual está dirigido a personal técnico, tecnólogo y profesional de diversas disciplinas que desean ampliar sus conocimientos sobre logística, distribución y cadenas de abastecimientos, enfocándolo a directores, coordinadores de logística y profesionales responsables del proceso logístico. En primera instancia, abordaremos el concepto de logística y sus fundamentos basados en lo siguiente: la introducción a la logística y una definición de la logística. La logística es la planeación, organización y control de conjunto de las actividades de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de materiales y productos desde la fuente al consumo para satisfacer la demanda o la necesidad al menor costo posible, incluyendo los flujos de información y control y en un menor tiempo posible. Ese es el objetivo primordial de la logística. Objetivos de la logística es reducir costos, mejorar los niveles de servicio, considerando las interacciones entre los distintos agentes de la cadena de suministro, reduciendo los costos y mejorando el uso de la capacidad instalada en cada uno de nuestros almacenes, bodegas, centros de distribución o áreas de almacenamiento, prediciendo que respuesta al sistema de condiciones futuros con una planificación logística y planificación estratégica de cada una de nuestras dependencias dentro de la organización. La logística y la administración en la cadena de suministros. Debemos de evidenciar que suele caer en el error de meter a la logística y la cadena de suministro en el mismo saco. Son parte fundamental del proceso logística, pero cada uno tiene unos conceptos similares, pero son distintos a la práctica. Aún así, uno depende del otro para poder cumplir con el objetivo primordial, que es satisfacer la necesidad del cliente o del consumidor final. La logística consiste en la planificación, ejecución y control de los productos que entregamos a los clientes en la cantidad, calidad y tiempos correctos. La logística suele incluir procesos como la gestión del transporte, la flota, el almacenamiento y planificación de pedidos, los inventarios de los productos y la previsión de la oferta y demanda, entre otros. En su finalidad, entrega los productos desde la planta de producción hasta el cliente final. La cadena de suministro es la que controla todo el flujo de trabajo en la gestión de los productos, desde su almacenamiento, distribución hasta el contacto final con proveedores y clientes. La logística es, por lo tanto, un componente más dentro de la cadena de suministros. A continuación hablaremos de la historia de la logística. El nacimiento de la logística se remonta al origen del ser humano, desarrollándose paralelamente con este. Su concepto no fue considerado en aquella época, pero ya los individuos o familias empleaban la logística en su vida cotidiana. De esta manera almacenaban la comida en las cuevas, ya que solo había abundancia de alimento en ciertas épocas del año o en ciertas estaciones, con el propósito de tener comida durante el frío y el largo invierno, gestionando desde el desconocimiento el proceso de aprovisionamiento y el control de inventarios. A medida que el ser humano y la sociedad evolucionaban, comenzaron a presentarse problemas de coordinación en la línea de producción, de abastecimiento de materias primas, almacenamiento del producto y su distribución. Comenzaba a hacerse más compleja la cadena logística. En la historia de la logística podemos abarcar desde las sociedades primitivas, como anteriormente lo mencionaba, con su almacenamiento en las cuevas, que el transporte se limitaba a las bestias de carga, y los ejércitos y las bandas armadas implementaron la logística en los suministros de alimentación, alojamiento y armas. Las operaciones a gran escala eran ineficientes y frecuentemente difíciles. El fracaso de las guerras antiguas se debió en gran parte al mal manejo del transporte y el abastecimiento en cada una de las operaciones militares que se desarrollaba o se llevaba a cabo en estas épocas.
la logística del ejército romano. Cada legionario llevaba consigo armas, ración para 15 días, herramientas y equipo necesario para atrincherar y acampar. Las calzadas romanas hacían más rápido los recorridos y los viajes extensos. La decadencia del Imperio Romano puso en ruina la organización logística. Los ejércitos medievales encontraron dificultades para sostener grandes operaciones a causa de falta de abastecimiento, en los cuales no preveyeron los factores MED que en la logística y en las operaciones tácticas militares modernas se evidencian para poder dar cumplimiento a la consolidación del objetivo. Las guerras en los siglos XV al siglo XVIII, en el cual la vida fuera de los países propias de los mercenarios y ejércitos, dieron campo al sistema de aprovisionamiento. El desarrollo de las armas de fuego trajo consigo la necesidad de la producción en masa de las armas y municiones y de un buen abastecimiento para los soldados. Estas grandes estrategas proyectaron desarrollar la logística fuera de su campo habitual, teniendo en cuenta la producción en masa. En la Revolución Francesa aumentó de gran manera los problemas logísticos e impuso la teoría de que la guerra necesitaba de los recursos y la mano de obra de toda la nación. Se puede citar la retirada de Napoleón en Moscú como el primer efecto del fracaso logístico. El auge de los ferrocarriles en el siglo XIX hizo posible las operaciones de los grandes ejércitos, porque ya se empezó a hablar de un sistema no convencional que se tenía en la antigüedad, como era el de los animales de tracción, sino que ya entró en vigencia el ferrocarril a disminuir las distancias y aumentar la distribución. La logística naval, hasta el siglo XIX, las operaciones distantes dependían del transporte marítimo. La utilización de los remos como medio de propulsión limitó la escala de las operaciones. Con el auge de la vela, hicieron más segura la navegación y pudieron realizar largas travesías y dependían menos de la fuerza humana. La logística en la Primera Guerra Mundial. Se demostró la importancia de la logística en una era tecnológica que destacaba la importancia de los recursos, la capacidad industrial y el transporte, así como la mano de obra. El movimiento de más de 1 millón de hombres de los Estados Unidos a Francia en el año de 1917 y 1918, así como medicamentos, ropa, alimento, armas y municiones, fueron operaciones sin precedentes. Y con esto se dio inicio a las 6 clases de abastecimientos que manejamos en la logística militar, como es la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6, que están determinados en las tablas de organización de equipos de cada una de las fuerzas militares o de los ejércitos del mundo. La logística en la Segunda Guerra Mundial. Los transportes adquirieron proporciones gigantescas. La logística hubo de enfrentarse a problemas de abastecimiento relacionados con la rehabilitación, reconstrucción y recuperación de la economía de diferentes países, americanos, orientales e europeos. Basado en esto, empezó a surgir el tema de la logística inversa, logística de reversa, y empezaron a aplicarse la metodología del reciclaje y la reutilización de los productos. La logística en los años 60 se enfocó más en la distribución física. La distribución física es el conjunto de actividades relacionadas con el movimiento eficiente de un producto terminado desde el final de la línea de producción hasta el consumidor. En algunos casos incluye el movimiento de materiales desde la fuente de abastecimiento hacia el inicio de la línea de producción, o la adquisición de las materias primas para poderlas transformar en un producto terminado, almacenarlas, inventariarlas, aplicar logística de distribución y llegar al consumidor final o al cliente, contando pues con las normas de seguridad y de calidad estipuladas para que se disminuyan las no conformidades y las devoluciones de estos productos a la empresa o a la fábrica.
Estas actividades que incluyen el transporte, el almacenamiento, el manejo de los materiales, el empaque, el control de inventarios, la localización de las plantas y los almacenes, el procesamiento de la orden, el pronóstico de la demanda y el servicio al cliente. Aunque el tema del manejo de inventarios era un poco obsoleto porque no contábamos con los soportes tecnológicos y el apoyo de la tecnología y sistemas de información logística, en los años 60 se llevaba un inventario manual, el cual era un poco obsoleto a nuestra época. La logística en los años 70 efectúa la integración en la fusión al de la distribución física. Entonces las actividades con el propósito de planear, instrumentar y controlar el flujo eficiente de materia prima, el inventario en proceso, productos en proceso y el producto terminado. Entonces aquí podemos estar hablando de tres tipos de inventarios que empezamos a visualizar en los años 70. Inventario de materia prima, inventario de productos en proceso e inventarios de productos terminados, ya listos para la distribución o entrega al cliente. Estas actividades surgieron basadas en ¿qué? En el origen del punto del consumo y incluyeron, y no muy limitadas, servicio al cliente, pronóstico de la demanda, la distribución, las comunicaciones, el control del inventario, el manejo de materiales, el procesamiento de la orden, el soporte de las partes y el servicio con la localización de los almacenes, el abastecimiento, el empaque, las devoluciones y las no conformidades, teniendo en cuenta que el tráfico y el transporte de las mismas, ya generando apoyo con los cuatro modos de transporte que tenemos, o los tres modos, pero incluyamos aquí, adheramos el siguiente, que es el transporte aéreo, el marítimo o fluvial y el transporte terrestre, que son los vehículos, tractocamiones y el transporte ferroviario.